Buenas noches, amigos. Tenía pensado otro programa completamente diferente. Más diferente, imposible, pero así es la actualidad. Está ocurriendo en estos minutos, en el instante preciso en que vamos a crear este programa de Universo Iker. La emoción late fuerte, lo sé muy bien, y además quiero agradecer que dos queridísimos amigos son los que precisamente han lanzado el soplo, antes que nadie. Y especialmente a ellos les impacta la noticia. Quiero saber por qué, y vosotros también, ¿verdad? Solo os digo que pongamos un poco de imaginación y esta noche en Universo Iker, a través de Radio Set, a través de iVoox, planeemos, ¿por qué no? En vez de una nave, como si fuese más bien un halcón, con rostro de viejo dios. Nos dirigimos al país de casi todos los misterios de la antigüedad. Nos dirigimos a un punto neurálgico, a un nódulo importante. Nos dirigimos a Egipto, que siempre es motivo de celebración, motivo de conocimiento, motivo de nueva noticia en esta noche. Una noticia que yo creo que mis amigos esperaban. Y muchos también, porque las pirámides, sobre todo una de ellas, también siempre ha sido una causa para la imaginación, para la fascinación. Un anhelo, un recuerdo. ¿Quién sabe si de tecnologías increíbles, de seres humanos prodigiosos, de arquitectos asombrosos y, por qué no, de misterios aún hoy, esta misma noche, en el 2017, insondables? Yo me siento en el viaje, estoy planeando. ¿Vosotros también? Tenemos la mejor compañía. Acaba de ocurrir, se lanzaba en las redes ese soplo, un soplo que casi nos parece el hálito, el mensaje remotísimo de un viejo dios egipcio. Y creo que va a merecer la pena. Quiero pedir disculpas sobre todo a mi amigo Diego Marañón, que estaba trabajando con todos los esfuerzos del mundo para daros un programa que era completamente distinto, pero amigos, se ha cruzado la noticia. Y me dicen que puede ser muy importante. Con el latido de la actualidad máxima. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Te escuchamos ahora perfectamente, Nacho. Ante todo, muchísimas gracias, Nacho. Primero, por la información y segundo, porque sé que tú estás particularmente, bueno, casi podríamos decir que emocionado y con el corazón en un puño, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque bueno, la historia que vamos a contar en los próximos minutos, como bien decías, es algo que muchos llevamos esperando desde hace tiempo. Confirma un montón de teorías y de inquietudes y de misterios que han sobrevolado, ¿no?, el enigma de las pirámides en las últimas décadas, ¿no? Que a la postre, a la larga, finalmente tenga más o menos resultado o expectativas, pero desde luego que solamente el hecho de poder plantearlo en la comunidad científica tal y como se hace, pues supone un hecho sin parangón, me atrevería a decir. Tú estás nervioso, ¿no, Nacho? Desde luego que sí, se lo comentaba antes. Eso es lo que importa. A nuestro compañero Javier Sierra y a ti mismo, que yo estaba reviviendo un poco las mismas sensaciones de hace 20 y pico años, ¿no? Cuando apareció la puerta de Gantenbrink en la Gran Pirámide. Estaba ahora pues ahí esquematizando, tomando notas, hablando con compañeros, con colegas en Egipto. Con la mesa llena de papeles, planos en el ordenador, mirando cosas. Realmente tú lanzabas en las redes, Nacho, tú lanzabas en las redes más o menos que, ojo, sí, que noticia bomba se aviene, más o menos, ¿no? En efecto, un verdadero notición que yo creo que ha cautivado, ¿no?, pues a todos los que hemos seguido la Gran Pirámide a lo largo de las últimas décadas, pues con esa emoción con la que decías ahora, ¿no? La confirmación de que la revista Nature publique por primera vez en un escenario científico como es la propia publicación de Nature, la existencia de vacíos, cámaras en un lugar tan emblemático como la Gran Pirámide. Yo creo que eso trastoca la emoción de cualquier interesado en los enigmas del Antiguo Egipto. Pues en este aeroplano, halcón, avión de Saqqara, quién sabe, ya está Nacho Ares sobre las presentaciones, claro, nuestro compañero de Cuarto Milenio, nuestro prestigioso historiador y el director de Ser Historia. Y bueno, qué lujo
que en este viaje, en este planeo, en este flash, el atraco a mano armada que les he hecho hace unos minutos, pues ha surtido efecto, cosa que demuestran su amistad, porque seguro que tienen mucho que hacer. Pero también es bonito, ¿no? Compartir el triple latido y con miles de amigos ahora de esto que está pasando ahora mismo, en este preciso instante. Flamante Premio Planeta, del que todos nos sentimos orgullosísimos. Don Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Qué alegría escucharte, qué alegría. Ante todo, felicidades, amigo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. La felicidad, del premio indudable, pero la felicidad que yo comparto en este momento con todos los amigos y con vosotros dos es extraordinaria, porque a ninguno de los tres se nos escapa que cualquier cosa que se descubra en la Gran Pirámide es inmediatamente noticia. Pero es que Iker, lo de hoy no es cualquier cosa. Pues esto es Universo Iker, muy especial. Vamos a intentar, extraer algunas claves. Javier, ¿cómo podríamos lanzar en titulares? Os dejo un titular a cada uno, si os parece, y ahí entramos a matar después, intentando llegar un poco al fondo de la cuestión, si es posible. No será sencillo. El titular que le pondría Javier Sierra, como periodista, a lo que ha pasado, a esta bomba que lanzaba en redes Nacho Ares, ¿cuál sería ahora mismo, en este instante de la noche? Pues sí, que le robo el titular a la revista Nature, que lo publica hoy en un artículo firmado, para que te hagas una idea de la repercusión y la importancia del tema, firmado por 30 personas. Es un artículo de 18 páginas en las que estas 34 firmas de Japón, de Francia y Egipto sumarizan su descubrimiento bajo este titular. Dicen: descubren una gran oquedad en la Gran Pirámide de Keops por la observación de rayos cósmicos. Ese titular es ya una novela, Javier, ¿eh? O sea, la unión del concepto rayo cósmico, pirámide y descubrimiento, ¿qué más queremos, no? Bueno, y si a eso le añades los detalles, la letra pequeña, te puedes imaginar que la novela va a salir de gran éxito, ¿no? Porque lo que están diciendo estos 34 científicos de primer nivel es que mediante el uso de estos rayos cósmicos, de los muones, que son unas partículas que recibimos en el planeta Tierra de manera constante y que atraviesan todo tipo de materiales y que a medida que van atravesándolos se van debilitando, se van perdiendo, bueno, pues calculando esas partículas en el entorno de la Gran Pirámide, ellos han encontrado algo tremendo, y es que encima de la gran galería de la pirámide de Keops, ese lugar que los tres conocemos también, esa enorme sala o corredor de más de 40 metros de largo, hay otro corredor de más o menos las mismas dimensiones, de al menos 30 metros de longitud, que no sabemos ni dónde nace ni dónde va a parar de momento. ¿Titular, Nacho? Pues resumiendo un poco el propio contenido del titular de la revista Nature, yo creo que, por abreviarlo más, nuevas cámaras en la Gran Pirámide, porque como decía Javier, es cierto que lo que ha salido a la luz hasta ahora es la existencia de esta gran galería paralela por encima de la que todos conocemos, pero ahora lo podremos desarrollar. Este hecho no hace más que demostrar investigaciones que desde los años 70, 80 se habían hecho de una manera quizás más no tan sofisticada, pero que desde luego tiene como corolario pues el hallazgo de nuevas habitaciones, ¿no? Así que yo creo que esas nuevas cámaras en la Gran Pirámide, yo creo que resume perfectamente la emoción que estamos viviendo muchos este día de hoy. Hay programas que surgen, pues eso, con el latido, con el galope indomable de la actualidad, y para mí es un lujo, un honor y un placer, y yo espero que lo compartáis, porque aquí, aunque es verdad, los tres hemos estado en la Gran Pirámide, no se puede ni asomar mi conocimiento al de Nacho o al de Javier. Yo he sido simplemente un viajero en un par de ocasiones, y he podido disfrutar, ¿no?, de ese país y de esa emblemática construcción, que ha sido portada de tantos libros, de misterios, de enigmas, de viejas tapas, de viejos grabados,
con filos dorados, con emblemas míticos. Bueno, ahora vuelve a ser noticia. Nunca ha dejado de ser noticia, pero es cierto que se esperaba una de relumbrón. Muchos amigos estarán pensando, ya ha habido hallazgos similares. ¿Por qué es tan importante? Y desde luego, Nacho, Javier, podéis intervenir en cualquier momento. Esto es una tertulia de amigos. No sabéis el placer que es estar aquí en casa, en el estudio Alma, como yo lo llamo, en el propio hogar, y escucharos, ¿no? Y como yo no tengo todos los datos ahora mismo, porque al instante en que estamos realizando este programa, esto acaba de surgir, podemos decir que nos estamos adelantando, que todavía no es oficial. Cuando llegue a vuestros oídos será oficial, pero nosotros en plena noche, sin poder aguantar más, hemos tenido que hacer esta conexión. Os escuchamos todos con máxima atención. Yo os lanzo una pregunta que es lógica. ¿Qué puede haber ahí? ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? ¿Por dimensiones? ¿Por la forma en que ha sido observado? ¿Por los científicos que están detrás? Contadme, por favor. Bueno, quizá la primera valoración que hay que hacer es que es un descubrimiento que se está publicando a través de una revista de referencia en el mundo científico como es Nature, ¿no? No es una publicación que dé pábulo a especulaciones o a artículos incompletos. Esto ha tenido que pasar durante los últimos 2 meses por un control por parte de científicos que han revisado hasta la última palabra, y que en estas 18 páginas que nos ofrecen en la edición de hoy, se muestra una aproximación muy técnica, incluso demasiado técnica. Es decir, las consideraciones que aparecen en este artículo no son de índole egiptológica, sino más bien de índole científica, ¿no? Han querido validar que durante estos últimos 2 años, porque esta investigación empieza en realidad en diciembre de 2015, han estado haciendo pruebas de todo tipo en la Gran Pirámide para tratar de captar esas partículas, esos muones y su densidad en distintas zonas de la pirámide, hasta que se han dado cuenta de que hay un lugar en el que hay una enorme concentración de muones, donde esos muones no se pierden en la piedra, no son absorbidos por la piedra. Ese lugar es la Gran Galería, y que junto a esa Gran Galería, a unos metros por encima, hay otro lugar igual, que nadie ha visto, que nadie ha pisado durante estos últimos 5.000 años como poco, ¿no? La magnitud de esa sugerencia publicada en una revista de la talla de Nature creo que es la que ha creado esta expectación natural en la que vivimos Nacho Ares y yo, en las últimas horas, ¿no? Nacho, ¿qué puede haber ahí? Es la gran pregunta, imagino, o más bien, ¿se esperaba esto? Es decir, ¿era la crónica de un hallazgo anunciado? Viendo que en los últimos 30 años diferentes expediciones, han tocado la pirámide y han visto que había conductos, pero esto parece que, y os hablo desde el punto de vista, ya me conocéis, y sabiendo que la audiencia no tiene por qué conocer temas de Egipto, como yo no conozco muchos, esto es mucho más gordo, ¿no? Lo que ha pasado ahora tiene detalles, tiene indicios de que es un hallazgo que empequeñece a todo lo demás de los últimos tiempos, ¿no? Desde luego que sí. O sea, no solamente tenemos el valor que tiene la publicación en una revista como de la calidad científica de Nature, sino que el propio titular ya nos está avanzando algo que hasta ahora nunca jamás se había dado en la Gran Pirámide. Ese Discovery of a Big Void, el descubrimiento de un gran vacío en la pirámide de Keops, nos está hablando algo que puede resultar de perogrullo, una habitación vacía, un espacio vacío, pero es que hasta ahora las otras habitaciones que se habían encontrado, salvo las que aparecieron al final de la llamada cámara de Gantenbrink, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, en el año 1986, 2 arquitectos franceses, Guadin y Dormion, recibieron permiso para realizar unas perforaciones en el pasillo que lleva a la cámara de la reina, ¿no? Seguro que muchos visitantes, cuando han ido por este pasadizo, han visto a la derecha una suerte de tornillos, de aparatos mecánicos que hay clavados en la piedra. Bueno, pues son lo que ha quedado de esos trépanos que hicieron los arquitectos franceses, porque ellos sospechaban, por la ubicación de las piedras, la colocación de estas mismas, de que allí había algo. En efecto, debajo de esa gran galería, en ese punto donde se hicieron esa trepanación, apareció una cámara vacía, pero repleta de
no de piedra, no era sino que estaba llena de arena de cuarzo. Esto ha hecho sospechar a muchos investigadores que la Gran Pirámide pueda tener habitaciones repletas de arena, pues es mucho más fácil, como es lógico, mover arena que no mover piedra, ¿no? Lo que facilitaría el método de construcción. Luego, pocos años después, en el año 88, los japoneses de la Universidad de Waseda descubrieron una galería paralela también a ese pasadizo que lleva a la Cámara de la Reina, un pasadizo de unos 30 metros, también repleto de arena de cuarzo. Sin embargo, en esta ocasión se nos está hablando de una habitación vacía, es decir, de un enorme espacio vacío en el que no sabemos a ciencia cierta qué puede haber, ¿no? Seguramente algún arquitecto dirá, luego hablaremos, porque hay que buscar esos paralelos en otra pirámide muy desconocida, como la pirámide de Meidum, construida por el padre de Keops, el faraón Snofru, el primer soberano de la cuarta dinastía. Estamos moviéndonos más o menos hacia el 2600 a.C. Pues parece que en esta pirámide de Meidum podemos encontrar el antecesor de la estructura que pueda tener esta gran pirámide de su hijo Keops, porque parece tener esas mismas cámaras duplicadas. No sabemos si como cámaras de descarga para aliviar el peso o para otra funcionalidad que se nos ha escapado ya, ¿no? Fíjate, sí, te escuchamos, Javier. Sí. Fíjate, Iker, cómo se conectan en fin, las distintas investigaciones. Lo que acaba de suceder, lo que acaba de publicarse en Nature, el anuncio de esta segunda gran galería o posible segunda gran galería dentro de la pirámide. Este documento está firmado entre esos 34 nombres por Hani Helal. Él es un ingeniero que fue ministro de Educación y de Investigación Científica de Egipto, y este señor Helal trabajó con Gilles Dormion, que es también ingeniero, y con Jean-Patrice Goidin, que es el arquitecto que acaba de mencionar Nacho Ares, en esas investigaciones en los años 80. Es decir, que es alguien que conoce muy bien las sospechas que tenían estos dos franceses de que lo que vemos hoy en la pirámide, lo que visitan los turistas, las dos cámaras, la Cámara de la Reina y la Cámara del Rey, más la cámara subterránea, que todo eso en realidad era un sistema pensado para distraer a los ladrones de tumbas, y que la verdadera estructura de la pirámide estaba cerrada, estaba sepultada, seguía inviolada. Bueno, cuando te puedes imaginar que cuando Gilles Dormion y Jean-Patrice Goidin dijeron esto en 1985, pues en fin, muchos les tomaron por locos, ¿no? Pero ahí estaba Helal, este hombre que llegó a ser ministro en Egipto, que firma ahora este artículo y que de alguna manera con esta investigación está reivindicando las sospechas de aquellos dos franceses que dijeron que la cámara sepulcral de la pirámide, de haberla, debía estar muy cerca de las cámaras de descarga que están sobre la Cámara del Rey, y que es donde ahora esta nueva investigación ha localizado este gran hueco. Así que, como ves, los extremos, los puntos de esta historia empiezan a tomar forma. Empiezo a comprender un poco vuestra emoción, empiezo a poner el punto de mira sabiendo que llueve sobre mojado, es decir, que no es una intuición, por muy científica que ésta sea y publicada ni más ni menos que Nature y por tantos especialistas, sino que ya había un largo recorrido que de alguna manera señalaba ciertas zonas. Lo que has dicho, Javier, es tan gráfico que todos lo podemos entender. ¿Y si la Gran Pirámide, seguramente la construcción más famosa del planeta Tierra, o la gran maravilla de la antigüedad, que todavía nos desafía, lo que conocemos en su recorrido fuese una especie de trampa, y celosos de sus secretos, los egipcios hubieran realizado un plan B, ¿no? Una cara B, dejando a buen recaudo, ¿qué? Tesoros, conocimientos. Ahora hablaremos de eso, pero Javier, si puedes hacerlo perfectamente. La emoción os embarga y habláis de muchas cosas que yo pienso que el gran público puede desconocer. Es sencillo, que sé que no lo es, con la voz, decirnos nada en un minuto cómo es la Gran Pirámide, en el sentido de qué grandes espacios hay, Javier, qué grandes espacios hay para que todos lo identifiquemos mentalmente y sepamos cuáles son las novedades. Cuando uno va ahora a la Gran Pirámide de Keops, para algunos sí, para otros no, las polémicas, las cuestiones, ¿es anterior, no es anterior? En fin, en eso se ha forjado el mito también. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos ver a ojo desnudo, no?
Bueno, a ojo desnudo lo que vemos es el monumento construido por el hombre más grande hasta bien entrado el siglo XX. Es una construcción de piedra que tiene más o menos la base de un estadio de fútbol en el exterior, como el Santiago Bernabéu, es decir, sería un poco esas proporciones, una altura como de una torre de 40 plantas. Es una estructura que nosotros considerábamos maciza o casi maciza, donde hay un corredor descendente que va a morir en una cámara que hoy llamamos la cámara inacabada o la cámara del caos. Hay otro corredor ascendente que nos lleva hasta la gran galería, en cuya base surge un pasillo horizontal justo debajo del ascenso de esa gran galería que va a dar a la Cámara de la Reina, y la gran galería muere en su parte superior en la Cámara del Rey. Serían esas las tres grandes habitaciones oficiales, digamos, las que conocemos, las que visitan los turistas hoy cuando entran en el monumento. Pero hay un detalle que merece la pena también subrayar. Hay una entrada oficial, digamos, a la Gran Pirámide. Esa entrada oficial, que hoy no utilizan los turistas, está marcada por unos grandes dinteles de piedra, da a un corredor que es el corredor descendente que va a dar a la cámara subterránea, y que, de no haber sido porque en el siglo IX el califa Al-Mamun practicó un agujero cercano, no hubiéramos descubierto la galería ascendente que va a dar a la Cámara de la Reina y del Rey. Es decir, que ya en la estructura original de la pirámide, en lo visitable probablemente en el mundo antiguo, ya había una trampa, ya había unos pasillos secretos que descubrió accidentalmente este Al-Mamun pues hace 1000 años, pero nada impide pensar que puedan existir otros pasillos secretos que han resistido todo este tiempo sin que nadie los haya encontrado, quizá hasta ahora. Amigos, si escucháis un tecleteo, un aporrear de teclas, no soy yo, es Nacho Ares, que yo creo que está enfebrecido. No sé con quién se estará escribiendo, con quién estará trasvasando información, pero imagino echando humo ahora mismo. Bueno, es una buena banda sonora. Tú me conoces bien y yo te diría en otra ocasión, Nacho, por favor, no, que estamos con los fondos musicales, que estamos con el ambiente, pero amigo, te entiendo perfectamente y es la verdad y la realidad, que tú ahora mismo estás recibiendo datos porque, os lo confesamos, estamos realizando este programa en el momento en que todavía prácticamente esto no es público, tendréis más noticias, pero lo estamos haciendo realmente cuando, bueno, pues lanzándonos a la piscina prácticamente antes que nadie, y hay que agradecerle la gestión a Nacho y a Javier. Pero las dimensiones de lo que han encontrado. Primero, ya tenemos claro el mapa de la pirámide. Ya tenemos claro que desde hace 1000 años, cuando de alguna forma se entra de una forma organizada, valga la redundancia, pues resulta que ya hay una sensación de esquivo, de engaño, de que no todo es correcto, sino que puede haber secretos, atajos. Bien, 30 metros y cámara vacía. Yo me he quedado con una circunstancia, que puede que no tenga nada que ver, evidentemente, pero eso de rellenar con arena lo hemos visto en muchos templos de la antigüedad, y antigüedad más remota todavía que Egipto, ¿no? Hemos visto que muchos templos del Neolítico, pero esto se repite en algunos lugares de América, es muy curioso. Por ejemplo, en las pirámides, esto es significativo, quizá no lo sé, en las pirámides de Cahuachi se sepulta toda una obra que es no lugar de habitáculo, sino lugar de ceremonia y de viaje simbólico y ritual. Se hacen cosas secretas. Bueno, pues estos templos parece que en la más antigua Grecia, en el mundo de los minoicos también ocurría, pero nos vamos hasta, ya sabéis, poblaciones del sur de Turquía, las primeras, digamos, zonas de asentamiento del salto del Paleolítico al Neolítico. Resulta que hay un momento en que se deja de usar y se rellena con arena. Me ha parecido, puede que no tenga nada que ver, pero una sensación de el lugar ya está desactivado, o nos marchamos, o como en las cavernas, ojo, se hacía con grandes rocas, no con arena. Pero la arena se va utilizando durante mucho tiempo, y yo he podido ver esos templos en Perú que tú no los distingues del suelo porque están tapados pacientemente y dentro hay una pirámide. Yo no sé si esto tiene algo que ver. Y quizá, compañeros, Nacho, Javier, si la importancia radica en que ahora lo que se ve, gracias a la nueva tecnología que antes no se tenía, es una habitación vacía. Y una habitación vacía, dentro de esa bruñida amalgama
de millones de bloques, no puede ser una habitación vacía por cuestiones meramente arquitectónicas, de sujeción. Eso no puede ser puramente funcional, me imagino lo pensáis, ¿no? Sino algo sagrado, algo importante, algo que quedó así por algún motivo realmente singular, ¿no? Hombre, lo que comentaba ahora Javier tiene mucho sentido. O sea, no es la primera vez que encontramos seguridad muy sofisticados, no solamente en tumbas, sino también en pirámides, ¿no? Por ejemplo, la pirámide de Amenemhat III, que es una pirámide posterior, estructuralmente es mucho más modesta que la gran pirámide, no tiene grandes bloques de piedra, sino que está construida con ladrillos de adobe, pero lo que nos interesa es un poco esa estructura interna, ¿no? Y sabemos que tiene pues como una estructura parecida a un laberinto, pues para despistar al posible ladrón que vaya allí pues con intenciones poco pías, ¿no? En relación al faraón. Y estos sistemas de seguridad los encontramos también en tumbas convencionales, en mastabas, que es el nombre que recibe las sepulturas más comunes en el Antiguo Egipto, ¿no? En este periodo del Reino Antiguo, el Imperio Antiguo, que es en el que nos movemos hacia el 2500 antes de nuestra era. Todo eso lo que nos hace pensar es en esa complejidad que los antiguos egipcios desarrollaron a la hora de diseñar el esquema principal, no solamente de templos, de santuarios, más allá de la orientación astronómica, del significado religioso, sino también ese elemento pragmático, ¿no? Ese elemento en donde se buscaba la continuidad, pasar, trascender a ese más allá, pues con todos esos objetos materiales con los que se quisieran ver enterrados, ¿no? Me viene ahora a la cabeza también, por ejemplo, que esto es un lugar que es muy, muy desconocido en la meseta de Giza, en la cara este de la Gran Pirámide, junto a la tumba de su madre, Jetepjeres, muy cerquita de las mastabas de Idu y de Kar. En esa zona oriental de la Gran Pirámide hay un pequeño agujero en el suelo que en un primer momento se creía que era una tumba acabada, inacabada, mejor dicho, y que ahora se conoce como en inglés es Trial Passage, como el modelo del pasaje, que en realidad es una réplica a pequeña escala de la estructura interna de la Gran Pirámide. Es decir, ese pasillo descendente y el comienzo del pasillo que va a dar a la Gran Galería, esa estructura está hecha como una especie de maqueta de 10-15 metros, mucho más pequeña del tamaño real, en el suelo de la meseta de Giza, ¿no? Pues hasta ese punto eran de elaborados y de pragmáticos los antiguos egipcios a la hora de desarrollar la estructura, en muchas ocasiones pues pensando en esa protección que, como decía Javier, seguramente y muy posiblemente pues hemos estado paseando, disfrutando, observando y sintiendo en lugares en donde en realidad quizá no sea el verdadero lugar de enterramiento del faraón. ¿Y qué puede haber? Javier, Nacho, ¿qué opináis? 30 metros vacío. ¿Qué señales indican estos términos? 30 metros vacío. ¿Qué puede ser? Esto es ya pura especulación, evidentemente, porque lo que está claro es que este trabajo lo que hace es darnos la evidencia de que eso existe. No hay forma de saber más, ¿no? La información que tenemos es esa y no hay más. No podemos saber porque, evidentemente, el público dirá, bueno, ¿y si sabe algo más? ¿Han podido ver, entre comillas, qué hay dentro? Claro, este es un estudio muy preliminar. Lo que ha hecho este equipo de 34 científicos es determinar que existe esa oquedad, que ya es muchísimo, es un avance tremendo. Durante el último siglo nunca se había producido un descubrimiento de esa magnitud en la Gran Pirámide. Creo que, si Nacho no me corrige, habría que retrotraerse a cuando Howard Weiss descubre las cámaras de descarga, ¿no? En efecto, sí. En 1837 fue cuando las... O sea, hablamos a 200 años, ¿eh? Casi 200 años, ¿sí? Exacto. Así que el descubrimiento que se marca a partir de hoy es muy, muy significativo. Pero claro, es un descubrimiento a medias, porque nos marca el lugar donde hay que mirar, pero ahora habrá que determinar cómo llegar a ese lugar. Lo que es evidente es que esa galería, esa segunda galería o gran galería de la Gran Pirámide que acaba de ser descubierta, debía de tener un acceso, igual que lo tiene la gran galería que sí que conocemos ahora,
y que gracias a Al-Mamun y por la circunstancia de mover unos cuantos bloques, de destruir unos cuantos bloques, destruimos. Así que habrá que buscar un sistema parecido. Habrá que buscar, quizá, como comentábamos Nacho y yo antes de reunirnos contigo, Iker, quizá una segunda puerta de la Gran Pirámide. Todo eso habrá que buscarlo. Ahora bien, si eso ha estado sellado ahí desde el principio de la Gran Pirámide, puede que nos encontremos con el corazón del monumento, es decir, con la verdadera estructura, lo que realmente quería esconderse allí dentro, y podría ser, bueno, pues claro, quizá los ortodoxos hablarán de la tumba de Keops, o quizá algo que todavía nos cambie nuestro sentido de la cronología del monumento. Hay que estar abiertos a todo. Yo desde luego lo estoy, ¿no? Pero solamente especular o pensar sobre eso, Iker, yo que me dedico a imaginar para mis novelas, a mí me hace temblar. A mí me has hecho temblar ahora mismo porque yo te iba a decir, compañero, te iba a decir la palabra corazón. Te iba a decir, esto por la ubicación, está cerca del corazón, el núcleo. ¿Es una parte importante o es una parte marginal, compañeros? La ubicación de este gran hueco, de esta gran sala, ¿creéis que por dónde está significa enjundia, importancia, ¿no?, dentro del monumento? Hombre, yo creo que lo que tenemos que tener presente, y es una cosa que lanzo desde aquí y estoy convencido de que no me voy a equivocar, no es la única habitación, no es la única galería que vamos a encontrar en un futuro. Y digo esto por lo que comentaba en un principio, con ese paralelo que hay si lo comparamos con la pirámide de Meidum, una pirámide del faraón Snofru, el padre de Keops, en donde vemos exactamente lo mismo que acaba de aparecer ahora en la Gran Pirámide. Es decir, tenemos un pasillo y resulta que apareció hacia el año 2000 también por el mismo Dormión, el mismo arquitecto que había estado perforando la Gran Pirámide, había encontrado esas nuevas cámaras, pues encontró en esa galería de acceso a la cámara funeraria de la pirámide de Meidum, encontró una galería paralela que estaba totalmente cegada por encima de la galería que todos conocemos, pero no solamente eso, sino que junto a la cámara funeraria había un acceso a través del cual se pasaba a dos habitaciones que estaban conectadas con esta galería. Es decir, pues apenas hace 15 años aparecieron 3 nuevas habitaciones en la pirámide de Meidum. Y sí que es cierto que estaban vacías. Algunos arquitectos han especulado con la idea de que sean cámaras de descarga para aliviar el peso del monumento. Seguramente que pues, a partir de estos trabajos publicados recientemente ahora, hoy mismo en Nature, algunos arquitectos dirán que bueno, pues son nuevos espacios de descarga dentro de la Gran Pirámide, pero nos hace ver cómo el esquema que parece ser los arquitectos del padre de Keops utilizaron en una de sus pirámides fue continuado pues con el hijo, ¿no? Y vamos a ver esa misma estructura. Ha aparecido hasta ahora una nueva gran galería y yo estoy a la espera de ver esas nuevas habitaciones que se pueden ver en la pirámide de Meidum. Además recuerdo, se lo comentaba por la tarde con Javier, que él y yo hace unos años en una visita a Egipto estuvimos en Meidum, estuvimos en esa pirámide y tuvimos la oportunidad de ver esas habitaciones, ¿no?, que están en la escalera de madera que lleva hacia la cámara funeraria. Pues bueno, te giras y tienes ahí esa oquedad que te da acceso a estas cámaras misteriosas que aparecieron recientemente. Porque acceso es una pregunta quizá ahora mismo delicada, ¿no? ¿Cómo se puede acceder? Porque yo creo que el público está visualizando, imaginando una serie de fotogramas y también de filmación de vídeo donde una especie de perro robótico de inicios de los 90 se abría camino por una serie de conductos. Y se habló de Rudolf Gantenbrink y de su exploración, de que se atisbaba algo. Han ido llegando con cuentagotas en estos últimos 20 años historias de pequeñas puertas, pequeños pomos. Yo os lanzo la pregunta que seguro que muchos tienen en la mente. ¿Esto tiene que ver o no tiene nada que ver? Pues es una gran pregunta y yo también me la estoy formulando en estas últimas horas y el informe de Nature no lo aclara, pero
vamos a especular, es decir, vamos a simplemente a jugar con los datos de los que disponemos. Dice la información publicada hoy por la revista Nature que la nueva galería se encuentra más o menos, ellos calculan, entre 40 y 50 metros sobre la Cámara de la Reina, es decir, a la distancia de donde se han colocado los paneles detectores de muones que han encontrado esa oquedad por encima de la Gran Galería. Si eso es así, a mí no se me antoja demasiado lejano del punto en el que se encontraron esas portezuelas al final de los conductos que salen precisamente de la Cámara de la Reina. También recurro a Nacho, que es el que tiene la memoria prodigiosa para esto, pero el robot o los robots que se introdujeron por esos dos conductos desde la Cámara de la Reina se adentran unos 60 metros dentro de la estructura de la pirámide. Luego no está 60 metros en diagonal, no 50 que serían en línea recta, que es lo que calculan ahora los de Nature. Con lo cual puede, y insisto, esto es pura especulación, Iker, en estos momentos, pero puede que esas portezuelas nos estén separando de esa galería. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se descubren los accesos a esas galerías donde se colocaron los robots en la Cámara de la Reina, esas paredes estaban tapiadas. Fueron los hermanos Dixon, también a finales del 19, los que, golpeando las paredes, se dieron cuenta de que sonaba hueco en un punto determinado, perforaron y vieron que ahí arrancaba un canal que se perdía en la oscuridad, ¿no? Ese canal, 60 metros más allá, da contra otro obstáculo, otra portezuela de piedra que a lo mejor, si la derribáramos finalmente, nos daría paso a este nuevo lugar. ¿Quién sabe? Yo por especular, claro, evidentemente, a falta de más datos se enciende la imaginación. Acuérdate, Javier, que la Cámara de la Reina cuenta con dos canales, el canal norte y el canal sur. El canal sur fue el que exploró Gantenbrink en un primer momento, aquel que llevaba hasta esa portezuela con dos pomos metálicos que National Geographic abrió pues casi 9 años o 10 años después, donde daba Hawass, pues descubrió que daba acceso a otra cámara, y que luego en esa pequeña habitación se hizo algo que ha pasado totalmente desapercibido también, ¿no? A veces parece que estamos buscando grandes noticias y grandes descubrimientos en Egipto y aparecen cosas que luego pasan desapercibidas, ¿no? Pues en esa habitación del canal sur de la Cámara de la Reina había pues como una especie de ideogramas, se interpretaron como jeroglíficos, ¿no? Pero el canal norte de la Cámara de la Reina, donde también se introdujo el Upuaut, el robot, en esta ocasión se llamaba el Pyramid Rover, lo que hizo fue descubrir una nueva portezuela más arriba, efectivamente, pero el pasadizo no tenía un camino recto, sino que se desviaba para esquivar lo que creían que era la Gran Galería. A ver si estaba yo pensando ahora, escuchando a Javier, si lo que realmente está esquivando no es la Gran Galería, sino esta nueva galería que acaba de ser descubierta por este grupo de científicos. Se habló, compañeros, yo tuve la oportunidad de conocer en su día en Turín a Gantenbrink hace muchos años. Él andaba un poco con desazón. Flotaba en el ambiente, yo no sé si esto es cierto o no, que en su momento su hallazgo de estos conductos, no los conductos en sí, sino la sensación de que había unas puertas que conducían a lugares inexplorados, no gustó en su momento. Y eso también envolvió todo de una aureola de misterio, de prohibición, de secretismo. ¿Esto podría ser un secreto también? ¿O parece que no? Que con, digámoslo así, el marchamo de Nature quiere decir que en Egipto no les da ningún temor descubrir estos hallazgos porque creen que puede ser bueno, que puede dar quizá otro oro, ¿no?, a la Gran Pirámide y puede desvelarnos secretos increíbles. De aquella clandestinidad, entre comillas, que parece que envolvía algunas de las pruebas de exploradores que miraban aquí, metían un robot allá, golpeaban aquí, ponían unos tornillos allá, se ha pasado un poco ahora a la oficialidad. Muchos estarán pensando, bueno, esto es bueno también para Egipto, esto es poner la Gran Pirámide de nuevo en valor. Y para todos los que creemos que hay algo más, es decir, para todos los que hemos leído vuestros libros o la experiencia de Javier Sierra dentro de la Gran Pirámide y tantos que hemos leído, pues que eso es algo más que una simple tumba.
¿Esto por dónde va? Yo soy poco amigo de las conspiraciones, ¿no? Porque luego una vez allí te das cuenta de que, como decía ahora, ¿no? O sea, se ha hablado de que se ha intentado ocultar información de las exploraciones de los canales que partían de la Cámara de la Reina y en ocasiones estaban ahí publicados, lo que pasa que no hemos sabido mirar o no han sabido mirar quién protestaba y pedía esa información en el lugar donde tenía que hacer, ¿no? Porque está todo publicado. Sin embargo, el hecho de que este nuevo descubrimiento salga a la luz lo que hace es corroborar una vez más la fastuosidad y el filón que tenemos con este monumento, la única de las maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie, ¿no? Y una sospecha que siempre se había suscitado muchas polémicas, ¿no? De cómo un monumento tan grande de 147 metros de altura, 230 metros de lado, no sé cuántos cientos de miles de bloques de piedra va a estar formado en su interior, solamente tenga 4 habitaciones. No parece muy lógico, ¿no? Pues poco a poco parece que esa estructura va cambiando en este sentido, ¿no? Hay investigaciones como las que se realizó en los pasadizos de la Cámara de la Reina, que luego no han seguido, bueno, pues en parte por los problemas con la revolución. A partir de 2011 había un proyecto de la Universidad de Liverpool que había diseñado un nuevo robot y yo vi cómo trabajaban en los exteriores de la Gran Pirámide con una maqueta de esos pasadizos para poder ver cómo funcionaba el robot en circunstancias, bueno, en unas circunstancias idénticas a las que se pueden encontrar arriba. Bueno, pues todos esos proyectos en definitiva se han detenido, ¿no? Pero insisto, la publicación en Nature es, como decía Javier al principio, es el escaparate, yo creo, más grande para incitar a la continuación de la investigación y sobre todo hacerse preguntas, ¿no? Que es lo más interesante y lo más importante en este tipo de trabajos. Javier, ¿qué te gustaría que hubiese en esa cámara? Bueno, a mí lo que me gustaría es que encontráramos las respuestas definitivas a quién construyó la pirámide y sobre todo al tiempo en el que se construyó. Si encontráramos, pongámonos en la hipótesis más aceptable, ¿no?, por la comunidad egiptológica, si encontráramos el enterramiento de Keops, nos encontraríamos ante una tumba intacta de faraón, la segunda después de la de Tutankamón, porque nunca se había descubierto una intacta hasta 1922, hasta el descubrimiento del rey Tutankamón, pero sería la primera en una pirámide, porque nunca se ha encontrado un enterramiento intacto en las pirámides de un faraón, ¿no? Así que, bueno, por ese lado la sorpresa sería mayúscula. Pero a lo mejor no encontramos eso, a lo mejor encontramos otras cosas. Se ha publicado tanto, se ha especulado tanto con la posibilidad de que un monumento como ese podría ser en realidad un depósito de conocimiento, que ahí podría existir una especie de biblioteca, vamos a decir así, de todo el saber científico reunido en la época del faraón Keops o quizá de sus predecesores para levantarlo. Se ha especulado incluso con que podía ser el templo original del dios Tot. Se han dicho tantas cosas que bueno, que yo, en fin, entraría pasito a paso por esa nueva gran galería hasta llegar a lo que creo que debe haber al final de toda gran galería o de todo pasillo en la pirámide. Pensémoslo, todos los pasillos de la gran pirámide desembocan, mueren en una cámara, todos. Es muy probable que esta gran galería de 30 metros de longitud termine muriendo también en una cámara. Acuérdate, Javier, lo comentabas ahora, el papiro Huéscar, que es un papiro del Imperio Medio hacia el 2000 antes de nuestra era, es un texto que recoge varios relatos de tipo mágico, ¿no? Es uno de ellos, aparece un personaje que es un mago que se llama Jedi y va a visitar a Keops. Precisamente le hacen llamar porque dicen que él conoce el número secreto de habitaciones que tiene el santuario de Thoth, ¿no? Que en realidad no sabemos a qué se está refiriendo, pero debía de ser algo asombroso para aquella época, un concepto mágico, ideológico, mitológico. No sabemos realmente a qué se está refiriendo con este número de habitaciones. No dice tampoco, no especifica cuántas son, ni a qué se refiere con eso del templo de Thoth, pero debía de ser algo extraordinario, que es lo que hizo que Keops lo llamara a la corte para
para compartir con él esta sabiduría secreta. Pues a lo mejor esta tradición que aparece en un texto literario aparentemente pues como lo que llamaríais ahora una novela, ¿no? Un texto de ficción, podría tener su fundamento en un monumento como la Gran Pirámide si realmente pues encontramos más habitaciones, ¿no? Nacho, una novela de investigación como El fuego invisible, ¿no, Javier? Exactamente, eso iba a decirle a Nacho, que como en mis novelas... ¿Ves? Claro, porque también existía esa novela cifrada un poco, ¿no? Llena de secretos, y me atrevería a decir en ocasiones que con más verdad que pura ficción, sino que la ficción es un vector para contar ciertas verdades que no encajan quizá científicamente en sus últimas pruebas, y es la única manera de revelarlas al público, ¿no? Y hay que pensar en la mentalidad de los constructores o del tiempo de los constructores de las pirámides, donde evidentemente un relato de ficción, un buen relato de ficción, un buen cuento, y hay una enorme tradición de cuentos del Antiguo Egipto que todos conocemos, servía para encriptar o para recordar historias que eran importantes. Así que quizá es verdad, en este cuento de Yedi se pueda encontrar esa alusión cifrada a las estancias secretas de la Gran Pirámide. Es muy tentador. Yo utilicé ese cuento también en La Pirámide Inmortal, en mi novela, porque me parecía una de las fuentes de documentación más fascinantes y más sugerentes. Nada más y nada menos la posibilidad de que la Gran Pirámide fuera una especie de copia del templo perdido de Thoth con sus estancias, ¿no? Incluyendo también sus habitaciones secretas. Y bueno, a los hechos nos remitimos. Hoy hemos sabido, hemos confirmado, y creo que eso es importante, es la moraleja que debemos llevarnos después de este análisis. Hoy hemos sabido que hay estancias secretas, efectivamente, en la Gran Pirámide esperándonos. Y casi estamos en el interior de esa colosal Gran Pirámide. Yo lo digo como lo pude percibir cuando uno está ahí y observa el aparente nódulo central o el lugar principal, la cámara del rey o la llamada cámara de la reina, incluso esa cámara como inacabada o más agreste o más en contacto con la tierra, le da la impresión personal de poca cosa. ¿En qué sentido? Vamos a ver, que se me entienda. No hay ornamentación, digamos, al nivel de impacto de un monumento así en la antigüedad. Uno supone que ahí se ha robado o no. Es decir, la nueva cámara se puede saber con lo que se ha publicado si tiene un puro hueco o esa detección por muones, si hubiese algún tipo de estructura interna, tipo esculturas, tipo lo que sea, tumbas, sí la detectarían. ¿Se detecta solo el hueco o pueden ir más allá? Es decir, ¿pueden saber algo más? Solo el hueco, pero ¿puede haber más cosas que el hueco? ¿O significa esto que solo hay un hueco sin nada aparente de gran tamaño? Mira, lo que dice el informe técnico es que con la tecnología de los rayos cósmicos de los muones es imposible detectar, por ejemplo, conductos como los de la cámara de la reina, es decir, pequeñas cavidades que tienen que ser algo grande y se basan sobre todo en que hay un exceso de muones en la Gran Galería que se parece mucho al exceso de muones que han detectado sobre la Gran Galería. De ahí es donde ellos han deducido que tiene unas dimensiones parecidas. Si no hubiera sido algo grande, hubiera pasado desapercibido. Como se trata de una tecnología que va al bulto, es lo que hemos sido capaces de desarrollar para penetrar a través de esta piedra milenaria, utilizarla para ver si hay algún tipo de escultura de bulto, por ejemplo, que sería un enorme hallazgo porque nunca se ha encontrado nada parecido dentro de la Gran Pirámide, es imposible. Es decir, que la tecnología tal como hoy la tenemos desarrollada no nos permite ver todo esto que tú nos sugieres. O sea que pudiera ser, ¿no? Perfectamente se podría dar la casualidad alucinante, la carambola, de que en esa estancia, medida casi como si fuese sobre un plano de una vivienda, hubiese cosas incomprensibles o inesperadas. Porque, Nacho, ese pulido prácticamente de las paredes de las cámaras conocidas, esa falta de ornamentación, ese contraste con lo que se puede encontrar el turista en el Valle de los Reyes, por ejemplo, esos grabados, esos jeroglíficos, esa grandeza de algunos sarcófagos,
Muchas personas en el imaginario popular adaptan eso a las pirámides. Solo cuando viajas o aprendes o quieres saber un poco, te das cuenta de que las pirámides, por lo menos que sepamos, no nos han arrojado estos objetos. Quizá los tuvieran en la antigüedad, no lo sé. ¿Tú crees que esa ornamentación o esa especie de austeridad tremenda de esas cámaras es por algo? ¿Fueron siempre así? ¿Fueron otra cosa? ¿Esta cámara intacta, a la que no llegaron los ladrones de tesoros, podría ser como las originales? ¿Y sería eso muy diferente a lo que vemos ahora? Hombre, lo que estás diciendo es uno de los argumentos que muchos investigadores han arguido para decir que las pirámides no fueron enterramientos, ¿no? Porque no aparecen textos, no aparecen representaciones, no aparecen figuras, tal y como vemos en las tumbas de sus coetáneos, ¿no? Por ejemplo, de la familia de Keops en el cementerio ubicado en el lado oriental de la meseta de Giza junto a la Gran Pirámide. Sin embargo, lo que hay que ver es este tipo de monumentos en su conjunto. Es decir, cuando hablamos de la Gran Pirámide, no tenemos que pensar únicamente en esas 4 paredes con ese volumen increíble, sino también en los monumentos que tiene alrededor. Es decir, no conservamos absolutamente nada del templo, no conservamos absolutamente nada de esos edificios aledaños que seguramente desempeñaban el papel del ritual, el papel que, pues que en definitiva daba vida a ese conjunto, porque la pirámide como tal es una gigantesca cámara funeraria. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros, por ejemplo, en la tumba de Merisang, que es de la familia de Keops, la visitamos en la actualidad, en efecto, lo que es la parte superior de la tumba está llena de relieves, con figuras, con textos, y bajas por el pozo funerario a la cámara donde está el sarcófago y no hay absolutamente nada. Está vacío, está limpio, las paredes no tienen ningún tipo de representación ni de jeroglífico. Seguramente, como digo, la cámara funeraria sería concebida como esa megapirámide gigantesca construida para proteger el cuerpo del difunto. Todo esto lo convierte en algo muy, muy complejo, ¿no? Para nuestra forma de comprender, que lo entendemos como un gasto innecesario, como algo de un megalómano, como algo totalmente fuera de cualquier juicio, de cualquier tipo de razón, ¿no? Pero hay que meterse un poco en la mentalidad de los antiguos egipcios, viajar a esos hace casi 4.500 años y vamos a descubrir una cultura, una forma de pensar realmente sorprendente, mucho más cercana a nosotros de lo que habíamos pensado, pero con infinidad de enigmas y misterios que lo hacen, lo convierten en una cultura tan atractiva como es, ¿no? Oye, Nacho, ahora mismo tus amigos en el ámbito de la egiptología, ¿hay división de opiniones? ¿Hay pitos de aplausos? ¿Hay personas que decían ya lo sabíamos? ¿Hay personas que todavía son un poco incrédulas, que no se esperaban esta noticia? ¿Cuál sería ahora mismo la reacción en estos primeros minutos de la noticia? Ahora estaba escribiendo, que era por eso estaba haciendo ruido, pido disculpas. No, estaba bien. Estaba más que justificado. Con un compañero del Ministerio de Antigüedades que me decía que él ya había oído que los comentarios de que seguramente esto se vaya a defender como si fueran cámaras de descarga, es decir, unas cámaras parecidas a las que explicaba antes en la pirámide de Snofru en Meidum, y que no por ello pierde en absoluto un ápice de su importancia y de su misterio, porque en definitiva, acordaos cuando se descubrieron las puertas... ¿Qué significa cámara de descarga? Para que entendamos todos si es como quitarle hierro al misterio o qué. No, es una cámara de descarga, lo que hace es aliviar el peso, es un vacío que se coloca dentro del monumento para aliviar y distribuir en el interior de la estructura del edificio el peso de la pirámide, ¿no? Pero Nacho, cuando se descubre también la puerta de Gantenbrink, ¿te acuerdas? Sí. Yo recuerdo perfectamente a Saji Hawass diciendo que aquello no tenía ninguna importancia ni ningún interés, ¿no? Y que yo tengo grabaciones de él diciendo eso no es una puerta, es una piedra. Exactamente. Luego es una reacción natural en Egipto minusvalorar cualquier cosa que se descubra en la Gran Pirámide, como si estuvieran a la defensiva de un gran hallazgo o quizá porque les preocupan los grandes titulares y que luego se desinfle el suflé, ¿no? Bueno, pero esto es muy curioso lo que acabas de decir, ¿no? Esta especie de juego ambivalente, porque para Egipto... tal y como está el patio en general, una gran noticia, un gran titular,
un enfoque, y eso también es, evidentemente, hoy más que nunca en este mundo virtual y rápido, el titular del misterio, porque Egipto, en el fondo también, aparte de la arqueología ortodoxa, sabemos que seguramente 8 de cada 10 personas están con la imaginación y el inconsciente colectivo del misterio. Renunciar a ello también es un poco absurdo, ¿no? Pero ese miedo también se ha palpado en ocasiones, esa excesiva prudencia, ese quitarle hierro, ¿no? Sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando apareció la puerta de Gantenbrink, uno de los máximos expertos a los que se preguntó, que fue, bueno, lo gestionó todo Robert Bauval para su libro, creo que era el Misterio de Orión. Bueno, pues le preguntaba a Aidan Edwards, era conservador del Museo Británico y uno de los máximos conocedores del mundo de las pirámides. Tiene un libro clásico, Las pirámides del Antiguo Egipto, que es todavía hoy por hoy el vademecum de este tipo de monumentos. Bueno, le preguntó qué es lo que él creía que podía haber detrás de esa puerta, ¿no? Y Edwards, pues ni corto ni perezoso, dijo que pues una cámara con textos, con papiros o una estatua con el dios Osiris, ¿no? Que era la divinidad con la que se identificaba la constelación de Orión en el mundo faraónico. Bueno, pues no tenemos que tampoco ser, no voy a decir que vayamos a encontrar ahí la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero este tipo de yo creo que entran dentro de la lógica, ¿no? Porque al igual que en otras tumbas, en otros monumentos similares, ha habido paredes secretas en donde después de tirarlas se han encontrado pues todo tipo de tesoros, de objetos. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la tumba de Amenofis II en el Valle de los Reyes. Ahora que se está especulando tanto con las cámaras secretas en la de Tutankamón detrás de las pinturas, bueno, pues ya a principios del siglo XX, en 1898, a finales del XIX, Victor Loguet, el arqueólogo francés, excavando la tumba, la encontró, pues mira, aquí en esta cámara funeraria no hay nada, y le dio por tirar un trozo de pintura que él creía que podía estar ocultando una puerta. Y efectivamente, Diana dio en el centro y apareció un escondite de momias reales, pues el segundo más grande que ha aparecido, bueno, el segundo y el último hasta nuestros días, ¿no? Así que nos tenemos que quitar un poco esos prejuicios de que está todo dicho, de que si un arquitecto dice que esto es una cámara de descarga para aliviar el peso del monumento, porque también se decía lo mismo de las cámaras de descarga que hay por encima de la cámara del rey, en una de las cuales Howard Weiss descubrió en la década de 1830 los cartuchos con el nombre de Dekeos. Pues hoy sabemos que esas cámaras de descarga no descargan absolutamente nada, es lo que han dicho los arquitectos, ¿no? Entre ellos Guadón y Dormier, por ejemplo. Y entonces este tipo de teorías pueden quizás tener cierto renombre durante un tiempo, pero luego enseguida que las pones un poco el ojo encima se derrumban con la mínima, ¿no? Bueno, como estamos haciendo este programa en la noche del miércoles, con los primeros datos y con la frescura y el latido de lo que está pasando y con la emoción de nuestros compañeros, iremos viendo, evidentemente con las grandes noticias, y porque todo está bastante más organizado de lo que parece, esa batalla entre el pensamiento más o menos escéptico de quitarle hierro y los que piensan que aquí hay una gran incógnita, se va a producir y lo vamos a ir viendo enseguida en los informativos. Quizá algunos se emitan antes de que escuchéis esto. De manera excepcional, yo creo que merecía la pena esta charla de 1 hora con nuestros amigos según llegue la noticia. Pero será muy interesante porque quizá haya ya titulares que condicionen la experiencia. Quizá haya... Hoy en día se hace mucho en el periodismo, ¿no? No precisamente el mayor experto, el mayor conocedor redacta esa información que se repica una y otra vez y a lo mejor está la tintura, ¿no? Como pasa a veces, y en algunas de forma vergonzante, con elementos como Wikipedia, que son tan útiles, pero que evidentemente, por ejemplo, en los temas del misterio y en muchos otros filosóficos o de psicología y psiquiatría, están perfectamente dominados por corrientes de pensamiento muy, muy concretas y que no tienen nada que ver con la libertad, ni con la racionalidad en muchas ocasiones. Entonces veremos si enseguida hay un impacto y luego el suflé se desinfla o es desinflado o pinchado es profeso. Lo iremos viendo, esa batalla se va a producir ante esta gran noticia. Nosotros queríamos tener el pálpito de nuestros amigos lo que está pasando, pero yo no me resisto, porque ya me conocéis, a preguntarle a Javier Sierra, que él sabe que, bueno, en esa pirámide... seguramente, bueno, seguro que no, muchos sintieron cosas, no seguramente, con certeza, cosas extraordinarias. Nos ha quedado, entre otras cuestiones, por tu maravillosa novela, Javier, la experiencia de Napoleón,
que se ha convertido un poco en un icono, ¿no? Y que sigue siendo de alguna manera un gran secreto. Pero tú mismo pudiste estar allí y sentir cosas. Yo no sé si con la sombra de esta noticia podíamos decirle a toda esa joven audiencia, porque llama tanto la atención Egipto, sigue siendo un gran reclamo, las momias, el misterio, las pirámides, los dioses que llegaron como instructores, todo eso es tan potente, años luz de cualquier otra cuestión arqueológica, está claro, está en el inconsciente colectivo. ¿Y qué les dirías tú a esos jóvenes que ahora nos escuchan o que escucharon esta noticia? ¿Qué podía pasar en la Gran Pirámide? ¿Por qué Napoleón quedó demudado? ¿Por qué tú mismo tuviste una experiencia brutal que va mucho más allá de la piedra, la medida y la ciencia? Bueno, quizá la explicación a todo eso está en el propio carácter de la cultura egipcia. Pensemos que si nos atenemos a las cronologías ortodoxas, Egipto es una civilización que dedicó 3.000 años de historia a resolver la gran pregunta de si hay vida después de la muerte, porque toda la cultura egipcia fue una preparación para el viaje definitivo, para el más allá. Ellos evidentemente creían que existía esa vida después de la muerte y trazaron mapas para desenvolverse perfectamente en ella. Y uno de los mojones claves, y no el mojón clave de esos mapas, fue la Gran Pirámide de Giza. Así que evidentemente ese monumento construido por el hombre, conectado con las preguntas trascendentes, hace de él una referencia irresistible que cautivó, por supuesto, a Napoleón Bonaparte. Lo hizo antes con otros grandes de la historia y seguirá cautivando mientras ese monumento siga en pie. Sigue siendo muy difícil, me imagino, explicar qué se siente ahí, por ejemplo, en la más absoluta soledad, ¿no? Sí, es muy difícil explicarlo. Yo, por tratar de acercarme a lo que yo viví en aquella noche de hace ya tantos años a solas dentro de la Cámara del Rey, diría que es lo más parecido a estar en el umbral del más allá, ¿no? En el umbral de la muerte. Yo me sentí morir allí dentro y a la vez, cuando salí del interior de ese monumento, sentí que regresaba a la vida. Eso es una experiencia inefable. Pero que te da una fuerza interior tremenda. Probablemente es lo que le pasó a Napoleón Bonaparte en 1799 y sin duda es lo que me pasó a mí años más tarde. El eco remoto de otras voces, de otras emociones, de un ámbito mucho más espiritual y que sin duda afecta nuestra sensibilidad como seres humanos, y que está ahí concentrado, tanto tiempo, tantos secretos, un mapa tantas veces imaginado y que ahora se ve profundamente alterado. Javier Sierra y Nacho Ares, cronistas de excepción, amigos de lujo y que, bueno, desde luego estarán, como todos vosotros me imagino, queridos oyentes, atentos a cualquier nuevo indicio, nueva pista. Cada uno con su perspectiva, más ceñida a lo físico y más tocando quizá el alma de lo espiritual o inefable. Para mí ha sido un placer, compañeros. Seguiremos recabando información, por supuesto, pero esta charla de una hora es uno de esos pequeños lujos y yo espero que simplemente esa emoción, ese pálpito, ese eco, lo hayamos logrado trasladar, sobre todo por vuestro mérito, por supuesto. Javier, Nacho, que os deseo siempre lo mejor. Un día hablamos de ese fuego invisible, ¿eh, Javier? Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, compañero. Felicidades. Gracias, Nacho. Un abrazo grandísimo. Un abrazo muy fuerte, Iker. Gracias. Abrazos, hasta pronto. Porque claro, ellos son personas muy serias y coherentes. Pero yo, amigos, yo puedo ser el último loco hasta en las pirámides. Y puedo, ¿por qué no?, echar a volar la imaginación. Recuerdo ahora cómo hace más de 20 años me encontré con la sombra de la pirámide porque llegué a ellas de noche. No sabía que estaban a mi espalda. Y alguien, delante de un minúsculo y humildísimo restaurante especializado en pescado, el Christos, me dijo: mira ahí. Y entonces la vi
la más impresionante sombra quizá que yo he visto en toda mi vida. Un triángulo que quiere conectar con el cielo. Una antena que va más allá del umbral de cualquier altura. Una sensación de querer acariciar a los dioses. Y me pregunté en aquel instante, sin conocer yo nada de Egipto, si realmente los dioses, con esas caras de cocodrilo, con esos rostros de halcón, con ese chacal que viene más allá de la muerte, si toda esa iconografía única tiene que ver con algo que ellos vieron, tiene que ver con ese primitivo y anhelado encuentro, tiene que ver con esa comitiva que se produjo en cierto instante, exactamente allí, quizá al amparo de esa misma sombra. Y como soy un loco que también sueña, y como también he estado en esos pasadizos, yo me sentí como que la pirámide no tenía el alma de otro tiempo. No sé si fue la circunstancia, mi juventud. En las diferentes visitas yo sentí que eso andaba como desactivado, como sin vida, pero que hubo sin duda una vida. Conocí al ingeniero Gantenbrink y vi su desazón. Estoy hundido, me dijo una noche en Turín, bajo el paraguas y la lluvia. Él creía que esa puertezuela, descubierta por el Opuout, el pequeño robot que se abría paso en las sombras, lentamente, la tecnología y la piedra, lo moderno y el secreto. Él pensaba que esa puerta daba a un lugar secreto, al corazón de la pirámide, al nudo de todos los misterios, quizá al conocimiento profundo de una de las civilizaciones y culturas más extraordinarias que ha habido en el planeta Tierra. ¿Y por qué esta cultura nos legó papiros, documentos plasmados en las paredes inmensas, hasta donde no llega la vista, donde aparecen los Senshuhor, los que llegaron del cielo para darnos el conocimiento, los que incluso se hibridaron con la raza humana? ¿Quiénes eran esos maestros? ¿Con qué fe los dibujaron, redibujaron y plasmaron? Eso no debe ser casual. Yo pienso que no. Yo pienso que eso no es casual. Y en esa cámara última, como si fuera el reducto de todos los sueños de la humanidad, de todos los que hemos planeado con la vista por Egipto, sea estando allí o a través de un mapa, de un viejo póster o de un libro, una imagen en blanco y negro, en la televisión. Por ejemplo, las que nos mostraba Fernando Jiménez del Oso. Esa especie de anomalía de piedra. No hay exactamente nada que se le parezca. Esa sensación colosal. Y si lejos de esas cámaras pulidas y reventadas por los saqueadores hubiese algo más. Y si alguien caminando por uno de esos pasadizos, poniendo su mirada, se encontrase con el último secreto. Y si la anatomía, esqueleto o ánima de esos dioses fundadores estuviera ahí. No solo una biblioteca secreta, sino el quid de la cuestión. El último enigma. ¿Os imagináis? No un faraón, sino el cuerpo de un dios de extraño aspecto, que muchos milenios antes incluso de la construcción de la pirámide llegó hasta allí. Son puros sueños, puras locuras, a la sombra de la oscuridad imponente de la Gran Pirámide, que a día de hoy, lo cierto y verdad es que nadie sabe cómo se construyó exactamente, quién lo hizo, para qué. Hay indicios y para algunos pruebas evidentes, otros las discuten. Es un bello enigma, sin duda. Yo he estado en muchos sitios. Y Egipto, si no me atrapó del todo, es porque yo vi que algo había desconectado. Que algo no mantenía
ese vibrar, ese eco. Pero, ¿y si estamos en el umbral de un gran hallazgo que da sentido precisamente a ese pulso interior de la última maravilla del mundo? Ojalá. Yo quería contaros todo esto, no por hacerlo antes que nadie, sino con el impulso de la emoción, porque nunca se puede desligar la emoción de los puros datos. ¿O no? Feliz semana, amigos.